Tertuliano y José Smith, la necesidad ineludible de un profeta. Hermanos y hermanas, bienvenidos a Evidencia Sud sin Fronteras. Hoy nos sumergiremos en un diálogo que trasciende los siglos, uniendo la mente brillante del apologista cristiano más influyente del siglo II, V-VII Florencio Tertuliano, con la misión restauradora de José Smith. Si hay un concepto central para la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, es este: la necesidad vital de la revelación divina continua. Creemos que, sin la voz de un profeta viviente, la comprensión de la voluntad de Dios y la verdad de sus escrituras se deterioran, se oscurecen y se corrompen. Pero ¿es esta idea, esta dependencia absoluta en la línea directa de comunicación de los cielos exclusiva del profeta de la restauración? La respuesta, sorprendentemente, se encuentra en la pluma acerada de un abogado de Cartago, Tertuliano. El desafío de Tertuliano: Atenas o Jerusalén. La época de Tertuliano fue un periodo de gran tensión para el cristianismo. La fe primitiva se encontraba bajo el ataque de persecuciones externas y, más peligrosamente, de herejías internas, particularmente el gnosticismo. Estas herejías no venían de la ignorancia, sino a menudo de la sofisticación intelectual y de intentar interpretar las escrituras a través del prisma de la filosofía griega. Tertuliano, el abogado convertido, enfrentó este dilema con una claridad jurídica brutal. Él entendió que la verdad no podía ser sometida a un debate filosófico interminable ni a la interpretación privada de cada estudioso. Aquí es donde entra su famoso argumento contra los herejes, que se encuentra principalmente en su obra Prescripción contra los herejes, Da Praescriptione Haereticum. Su lógica era: si la verdad debe ser debatida, el debate nunca terminará y el resultado será la confusión, no la convicción. Él argumentaba que la verdad no se obtiene a través de la investigación incesante, quaerere, sino a través de la recepción de una autoridad revelada establecida. Una vez que la Iglesia primitiva recibió la verdad de los apóstoles, la discusión teológica sin fin es innecesaria y peligrosa. La Iglesia, por lo tanto, tiene un derecho de posesión, praescriptio, sobre la verdad. Tertuliano lo expresó en una manera que resuena poderosamente con el llamado a la restauración. Lo que tiene que ver Atenas con Jerusalén. ¿Qué tiene que ver la academia con la Iglesia? Nuestra enseñanza viene del pórtico de Salomón, quien nos ha enseñado que el Señor debe de ser buscado en la sencillez del corazón. Adiós a aquellos que presentan un cristianismo estoico, platónico o dialéctico. En esencia, Tertuliano estaba diciendo que la revelación es la fuente legítima de la verdad y la tradición apostólica establecida por los profetas y apóstoles originales es la única base segura. Pero ¿qué sucede cuando esta tradición se pierde o se corrompe? La necesidad de una autoridad viviente. Este es el punto crucial de convergencia con José Smith. Tertuliano, aunque apelaba a la autoridad apostólica ya pasada, vivía en un tiempo donde sentía que la confusión solo podía ser resuelta por la autoridad. Y hay evidencia, especialmente su posterior adhesión al montanismo, de su anhelo por la continuidad de la profecía y los dones espirituales. El montanismo era un movimiento que se levantó en reacción a lo que percibían como el estancamiento de la Iglesia. Ellos creían en lo siguiente: 1. La continuación de los dones espirituales, es decir, profecía, lenguas, etc. Número 2. La urgencia de la revelación directa para guiar a la Iglesia. Número 3. Un mayor rigor moral basado en la nueva dirección profética. Cuando Tertuliano se unió a los montanistas, estaba esencialmente afirmando su creencia de que Dios no ha terminado de hablar. Él creía que el Espíritu Santo era el Paracleto prometido que continuaría revelando la verdad, incluso más allá de los escritos de los apóstoles. Para él,
Sin el don de la profecía o la revelación continua, la Iglesia no podía ser plenamente la Iglesia de Dios. Para comprender la magnitud de la decisión de Tertuliano, primero debemos reconocer su inmensa contribución a la teología que, irónicamente, la Restauración vendría a corregir. Tertuliano es, de hecho, el padre del vocabulario trinitario. Fue él quien primero introdujo y utilizó formalmente en el latín los términos trinitas y tres personae, una substancia. Tres personas, una sustancia, para describir a la deidad. Este lenguaje se convertiría en el fundamento de los credos posteriores, definiendo a Dios como un ser inmaterial y coesencial, una doctrina fundamentalmente distinta de las enseñanzas de José Smith, de que el Padre y el Hijo son personajes resucitados y glorificados de carne y hueso, distintos en persona, aunque unidos perfectamente en propósito. Sin embargo, en su búsqueda de la verdad pura, Tertuliano se sintió traicionado por la Iglesia que ayudó a definir. Él vio cómo la Iglesia, al asentarse en la comodidad y la estructura jerárquica, comenzaba a silenciar al Espíritu. Fue esta frustración la que lo empujó hacia el movimiento que la corriente principal denominó montanismo o la nueva profecía. ¿Qué encontró Tertuliano en esta herejía que se asemejaba tanto a las verdades restauradas por José Smith? El montanismo no era primariamente una herejía sobre la naturaleza de Dios, sino sobre la operación continua de Dios en la tierra. Este movimiento compartía similitudes doctrinales y de práctica con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en aspectos que la cristiandad postapostólica había perdido o estaba en proceso de abandonar. La continuidad de la revelación, el Paracleto. El pilar del montanismo era la creencia de que el Espíritu Santo, o el Consolador, o Paracleto prometido por Cristo, continuaba revelando la voluntad de Dios a través de profetas vivos, Montano, Priscila y Maximila. Tertuliano abrazó esta idea con pasión, creyendo que la voz del Paracleto era necesaria para llevar la Iglesia a la plenitud de la verdad. La Iglesia de los Santos de los Últimos Días no solo cree que el Espíritu Santo nos da testimonio de la verdad de Cristo, sino que es la fuente de revelación continua a través de un profeta viviente, de acuerdo con la enseñanza de que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. La creencia montanista de que Dios no había terminado de hablar y que se requerían nuevos mandamientos para el discipulado, es decir, una mayor luz y conocimiento, es la piedra angular de la restauración en los últimos días. Los montanistas ponían un gran énfasis en la manifestación activa de los dones del Espíritu, incluyendo hablar en lenguas y fundamentalmente la profecía. Creían que la experiencia espiritual directa era esencial para la fe. La semejanza santo de los últimos días, Doctrina y Convenios declara que los dones del Espíritu, como la sanación, profecía, lenguas, sabiduría, conocimiento, etc., son necesarios en la Iglesia verdadera. Tal como el Tertuliano sintió, José Smith restauró la Iglesia con la expectativa de que estos dones, tal como se describen en 1 Corintios, no son reliquias históricas, sino señales de una Iglesia viva. El profeta debe tener los dones del Espíritu para cumplir con su llamamiento. El montanismo se caracterizó por exigir un rigor moral y disciplinario estricto, incluyendo normas más severas para el ayuno, la modestia y la disciplina eclesiástica, que creían requeridas por la nueva revelación. Tertuliano vio en esto un retorno a la santidad que la Iglesia, en su opinión, había perdido. Semejanza santo de los últimos días. La Iglesia santo de los últimos días es conocida por su alto código de conducta, incluyendo la palabra de sabiduría, una ley de salud moderna dada por revelación, la ley del diezmo y las normas sobre la castidad y el día de reposo. Tal como el montanismo, estas normas se derivan no de la tradición, sino de la revelación directa que Dios da a sus profetas para los últimos días, elevando el estándar del discipulado más allá de lo que la costumbre aceptaba. La historia de Tertuliano es, en esencia, la tragedia de la apostasía. Él tuvo la luz para ver que la autoridad se había ido y que se necesitaba un profeta, pero nació
demasiado pronto para ver la restauración. Su clamor por el montanismo era la prueba más fuerte de que la necesidad del profeta no es una invención moderna, sino una verdad eterna. José Smith y el refuerzo de la cátedra profética. Compararemos este anhelo de Tertuliano con el cimiento de la restauración de José Smith. Si Tertuliano, con su lógica teológica, concluyó que la filosofía humana de Atenas no podía resolver las preguntas de la fe, José Smith lo demostró por la experiencia. El joven José fue al bosque porque la guerra de palabras y la confusión doctrinal, que era una contienda de palabras entre los diferentes partidos, tal como se describió, demostraban que la autoridad y la revelación se habían perdido. José Smith, en su propia historia, en La Perla de Gran Precio, testificó lo siguiente, cito: «Tanta y tan grande era la confusión y contención entre las diferentes sectas que era imposible que una persona tan joven como yo llegase a ninguna conclusión cierta en cuanto a quién tenía razón y quién no. En medio de esta guerra de palabras y tumulto de opiniones, a menudo me decía a mí mismo, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál de todos estos partidos tiene razón? O si, en conjunto, ¿están todos equivocados? Si alguno de ellos es verdadero, ¿cuál es? ¿Y cómo podré saberlo?». Cierro cita. La respuesta no vino de un concilio, ni de un estudio más profundo de los hechos de los apóstoles, sino de la manifestación literal del Padre y el Hijo. Esta revelación estableció dos principios que Tertuliano, por lógica, anhelaba. Uno, la necesidad de la voz de Dios para resolver la confusión humana. Y dos, la restauración de la autoridad profética, la única forma de garantizar una correcta interpretación de las Escrituras y la guía de la Iglesia. El elder Neal A. Maxwell enseñó sobre la necesidad de esta autoridad. Cito: «Para saber si los hombres han dejado de recibir revelación, es preciso que haya profetas». Hermanos, la verdad de la restauración no se basa únicamente en un deseo sentimental de que Dios hable. Se basa en una lógica teológica profunda que Tertuliano ya había vislumbrado 16 siglos antes. La fe que se apoya únicamente en escritos antiguos, sin el intérprete y el revelador autorizado, está incompleta y expuesta al error. La necesidad de un profeta viviente no es una adición agradable, es una necesidad funcional para la Iglesia de Cristo. Doctrina y Convenios 1.30 refuerza esta conclusión. Cito: «La única Iglesia verdadera y viviente sobre la faz de toda la tierra, con la cual yo, el Señor, estoy bien complacido», hablando a la Iglesia colectivamente y no de manera individual. Tertuliano llegó a esta conclusión por su aguda mente y su experiencia con la confusión doctrinal. La filosofía de Atenas no puede alcanzar a la luz de Jerusalén. José Smith, por la gracia de Dios, lo confirmó por la visión y la revelación. Sin el profeta, la Iglesia de Cristo no puede existir en su plenitud. Esta es una poderosa evidencia. El principio de la revelación continua es tan esencial para la fe de Cristo que fue defendido por necesidad lógica y fervor espiritual, incluso por aquellos que vivieron mucho antes de la restauración. Hemos recorrido un vasto puente de tiempo, desde el abogado de Cartago hasta el profeta de Palmira. La historia de Tertuliano es el testimonio de la tragedia de la apostasía. Un hombre brillante que por lógica pura y un hambre espiritual insaciable concluyó que la voz de Dios no podía callar, pero que vivió en una época donde esa voz organizada había sido retirada. Su adhesión a la nueva profecía, aunque considerada herejía, fue su clamor desesperado por la autoridad viviente. Ahora, contrastemos ese anhelo con nuestra bendición actual. La gran visión de Tertuliano se ha cumplido en estos últimos días. Lo que él buscó con desesperación, nosotros lo tenemos como un don constante desde la gloriosa primera visión de José Smith. La confusión que lo abrumó ha encontrado su respuesta. Hermanos y hermanas, la existencia de un profeta hoy no es una doctrina menor o conveniente. Es la evidencia de que hemos salido de la noche de la apostasía. Pensemos en la poderosa declaración del profeta Amós, una verdad eterna que justifica toda la restauración y la necesidad de un profeta.
de acuerdo a lo que dice en Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el Señor no hace nada sin revelarlo a sus profetas, entonces una iglesia sin profeta es una iglesia que no está recibiendo el algo que Dios está haciendo. La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días se sostiene sobre la bendición de tener profetas, videntes y reveladores que continúan recibiendo y compartiendo la voluntad del Señor en este momento preciso. Les invitamos a meditar en esta verdad. Estamos viviendo en el cumplimiento del anhelo de Tertuliano. La voz del Paracleto no solo ha vuelto, sino que está organizada bajo la autoridad divina. Agradezcamos profundamente la bendición de tener un profeta que nos guía hoy, que interpreta las Escrituras y que nos prepara para la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por acompañarnos en Evidencia Sud sin Fronteras. Hasta la próxima.